decían, tú estás loco, Luis. De hecho, una muchacha a veces me paró y me dijo, ese es Corey. Luis, ¿tú sabes quién es Corey? Siempre han dicho lo mismo. ¿Tú sabes quién es Corey? Me decían así. ¿Ah? No, porque hermano, cuando ven un equipo amén, que se va a unir, la gente sabe que lo que viene es una bomba. Exacto. Lo que Satanás quiere hacer es disolver ese equipo. Y empieza a traer cosas a los mismos que vamos a hacer el equipo. Ajá. Mira, entonces te estoy diciendo esto porque muchos de ustedes van a venir a decirle, tú estás en esa iglesia. Y tú estás con esos pastores. A Corey la llaman por teléfono muchísimo. Y le dice, esos cachos del diablo que tiene allí. Los rayos. Entonces se los quitó, gracias a Dios. Gracias a Dios por unos días no le dicen eso ya. Porque hasta que se los vuelvo a poner. Algunos de ustedes le van a decir, y usted ha visto esa predicadora que lo único que hace es regañar. Usa pantalón. Que usa pantalón, usted ha visto, y que tiene unción de paso. Tiene unción de paso. Con los bocas coloradas. Dios mío. Usted está en esa iglesia. Dice, hermano, te estoy diciendo esto porque te lo van a decir. Te lo van a decir. ¿Y qué vas a decir tú? Oye, ¿verdad que sí? Como que la pastora usa la boca colorada. Amén, sí la usa. Yo tengo bastantes años conociéndola. Y siempre la ha usado colorada. Así que no. Y Dios la ha usado poderosamente. Y te puedo decir un montón de otras cosas más que dice. Una de las cosas que te van a decir que el pastor es un sometido. Ahí sí se pasa. Y si ya no te lo han dicho, no te lo van a decir. ¿Que el pastor es un qué? Sometido. No, sometido, son sometidos. Sí. Superman. Un mandilón. No poner como la huella del aceite. Ajá. Te van a decir un montón de cosas. Pero la pregunta que yo te hago, ¿de dónde Dios te ha colocado? ¿Para qué Dios te está colocando en una iglesia verdaderamente apostólica? Está colocando para que tú crezcas al nivel donde Dios te utilice poderosamente donde estás. Amén. No importa, y aquí no importa que tengas papel o no tengas papel. Exactamente. Eso no es lo que te valida. ¿Sabes? No importa si tienes dinero o no tienes dinero. Eso no te valida. No importa si tienes alcurnia o no tienes alcurnia. Lo que importa es que tengas el Espíritu Santo. Amén. Que tengas el revestimiento del Espíritu Santo. Amén. En Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 22. Uno de esos capítulos buenísimos para predicar. Capítulo 12, verso 22. Dice así. Escuche bien esto. Porque entonces todos los días venía ayuda a David. David es un personaje que lo hemos estudiado mucho. David era que el papá no estaba orgulloso de él. ¿Sabían eso, verdad? Sacó siete hermosos hijos, pero le preguntaron, ¿todavía te queda otro más? Porque ninguno de estos es. Bueno. Samuel estaba allí, oye, yo los veía todos, estos se veían bellísimos, preciosísimos, pero Dios me dijo que ninguno de ellos es. Y viene y le dice, bueno, todavía me queda uno. Si supiera él que me queda, Dios mío, el terrible, el David, ese que ya no hay yo qué hacer con él, que me vuelve loco.
Bueno, llámame a David y lo que dice, no vamos a comer hasta que él se siente. Hermano, mucha gente nos está despreciando. Mucha gente nos está viendo y diciendo, ay, ese. Huelen a puro. Eso es lo que huelen es a cuidadores de ovejas, que están hechas del número 1 y del número 2. Y de paso huelen a remojado porque llovió. Hoy llovió, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Mucha gente va a buscar defectos en nosotros por cualquier parte. Pero Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener un principio de asociación. Tenemos que saber asociarnos y depender el uno del otro. Y decía así. Entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército. Como ejército de Dios. Amén. Hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Dios quiere hacernos su ejército. Pero mira el principio de asociación. El principio de asociación, como te decía, no es para yo empezar a presentarme como mejor que Coré. O Coré presentarse como mejor que yo. La idea es presentarnos como un grupo que está decidido a batallar en el nombre de Dios para mostrar la gloria de Dios y traer la gloria de Dios a esta tierra. De las últimas predicaciones que daba, utilizaba Jeremías 3:17, donde es la última referencia que hay en la Biblia al arca del pacto. El arca del pacto era el arma secreta de los judíos. Cuando iban a la batalla, ellos llevaban el arca del pacto, porque eso simbolizaba que Dios estaba presente allí. Y cuando la gente dice que en las historias de esa arca salían rayos y destruían al enemigo. Eso es lo que la gente dice, eso no, la Biblia no lo dice. Sin embargo, la tradición se ha pasado que nadie se atreve a entrar donde piensan que está la trampa. Entonces, los arqueólogos encontraron que hay un arca del pacto en una iglesia copta en Etiopía. Y hay guardias allí alrededor de eso, para que nadie pueda entrar y nadie muera. Porque todos dicen que apenas la ven, mueren. ¿Qué te quiero hacer ver esto? La presencia de Dios era el punto culminante cuando iban a una guerra los judíos. Que ellos querían ir y ganar la batalla contundentemente. Y por eso llevaban el arca del pacto. Pero cuando leemos Jeremías 3:17, dice allí que Dios te quiere mostrar algo más poderoso que el arca del pacto. ¿Y sabes qué es? Pacto. Estar en pacto. Exactamente. El pacto no depende, fíjate que no depende de que yo tenga dinero o que ella tenga dinero. Mucha gente se casa por conveniencia. Tan tremendo que yo conocimos una pareja, que él se casó con ella para que le diera los papeles y ella se casó con él para que le diera papeles. Ninguno de los dos sabía. Y ninguno de los dos sabía dicho. ¿Ah? Pero después que se casaron se encontraron que los dos estaban sin papeles. Y eso es historia de verdad. Eso no es chiste. Porque sepan. O sea, asociación no es por eso. Yo no asocio con que a través de esto yo voy a recibir esto. No, la asociación es porque juntos vamos a poder hacer grandes cosas. Asociación habla de sinergia. Sinergia es algo importante e interesante porque sinergia dice que yo puedo hacer huir 1000 y ella puede hacer huir 1000, pero entre los dos hacemos huir 10.000. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿con quién te estás asociando? ¿Con alguien que te ayuda a hacer huir 10.000 o alguien que te hace huir 100? Dios ya te prometió que hace huir 1000. O sea, menos de 1000 no puede ser. ¿Me estoy explicando? Si Dios nos prometió que yo puedo hacer huir 1000 y ella puede hacer huir 1000, pero entre los dos va a ser 10.000, yo no puedo verme menos de 1000. ¿Sí o no? Y si tu asociación no te ayuda a eso, es porque es una asociación incorrecta. Entonces, y aquí les voy a decir algo. ¿Saben que hay que terminar ciertas relaciones en nuestras vidas? ¿Me escuchó bien?
hay relaciones que tenemos que terminar en nuestra vida. A veces nos asociamos con religiosos, y permítame bien, lo único donde Dios no pudo actuar fue con los religiosos. Jesús no actuó. Dice que las tradiciones de los hombres invalidan los preceptos de Dios, dice la Biblia. Es tan impresionante la religión que invalida el precepto de Dios. Entonces tienes que tener cuidado con los religiosos. Con los religiosos te tratan de meter en un cajón que dice ahí está Dios. En mi nada. Sí, mira esto. Cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario y se rasga el pelo, ¿saben qué descubrieron que había? Nada. ¿Ah? ¿Saben qué descubrieron? Allí no estaba nada, no había nada. Y estaban asustados de algo que no existía. Porque el arca del pacto hacía siglos que había desaparecido. Pero todavía tenían un sitio simbólico y decían, para guardar el arca del pacto que ya no existía. ¿Me estás entendiendo? Entonces Dios, por supuesto, hay un significado mucho más grande, pero entre una de las cosas que sucede es revelar la hipocresía de lo que se estaba haciendo. La religión es tan impresionante que pretende sostener la presencia en un rinconcito, cuando Dios está diciendo la presencia la quiero depositar en tu vida. Y es a través de cada uno de nosotros que Dios quiere traer y revelar la gloria de Dios a esta ciudad. Ahora sí. Pase. Porque si no yo sigo, tengo mucho que decir. No, bueno, ya terminamos, solamente doy el resumen de 3 cosas que hace Dios para que lo tengan clarito. Históricamente, cómo se reveló el Señor. Entre el siglo V y VI se casa la iglesia con el gobierno. Recuerden que vino Juan, prepara el camino, se manifiesta Cristo, muere el Señor, se establece la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en menos de 100 años transformó el mundo conocido. Pero para finales del siglo V, VI, entra en un acuerdo con el sistema político y se hizo... Siglo IV, pero realmente el matrimonio ese como empezó a funcionar fue el siglo V. Del siglo V al siglo XV, 10 siglos pasaron y el mundo cayó en la máxima oscuridad, conocido históricamente como el tiempo del oscurantismo. ¿Por qué? Porque la iglesia perdió su llamado, su destino, y empezó a caminar en acuerdo con los sistemas imperantes. Siempre que la iglesia se casa con el sistema, viene oscurantismo. Siempre. Levanta a Dios, primera reforma, después de Cristo, levanta a Dios a un hombre, Martín Lutero. ¿Por qué se conoce como la reforma de que manifiesta a Jesucristo o al Hijo? Porque a quien se sacó del esquema fue a Cristo. La iglesia se casa con un sistema y dejaron a Cristo. Por eso es que la gran reforma de Martín Lutero es: somos salvos por gracia. ¿Y quién es la gracia? Cristo. No hay que pagar nada. Yo siempre digo que tenemos que traer la reforma de regreso, porque estamos en una iglesia en el tiempo presente, podrida, que te dice que tienes que pagar por tu bendición. Mándame $1000 para que recibas la bendición. Haz un pacto de tanto para que recibas la bendición. O sea que la reforma de Martín Lutero y muchísimas iglesias, las 95 tesis nunca se han pegado ahí. ¿Ok? Pasaron 5 siglos más para que viniera la segunda reforma, que es la que se conoce como la reforma del Espíritu Santo. Siglo XX, 1905, 1906, se conoce como la reforma del Espíritu Santo, donde se manifiesta ahora el poder de Dios sobre la iglesia. ¿Por qué? Es importante que entiendas esto. Nosotros creemos en un solo Dios, ¿verdad? Nosotros no creemos en 3 dioses. Creemos en un solo Dios, que tiene 3 manifestaciones: Papá, Hijo y Espíritu. Amén. Se manifestó a Jesucristo como el Hijo en el siglo XV a través de la reforma de Martín Lutero. Esto es para que podamos entender la reforma apostólica.
En el siglo XX, la reforma del Espíritu Santo. ¿Por qué? Veamos históricamente qué estaba ocurriendo. Habían pasado 5 siglos, el Renacimiento se había fortalecido, todo había aumentado a nivel de arte, ciencia, música, todo, fue una explosión que hubo en el mundo después de la reforma, porque cuando la iglesia asume su posición, siempre va a venir luz. Estudien, para que no vean que yo les estoy diciendo mentira, y vean que primero fue la reforma y después fueron los movimientos en el Renacimiento en todas las artes. No fue antes. Siglo XX viene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una iglesia puede caminar en la gracia, pero si no camina con el poder, no podemos ser testigos. Y el Señor, porque la iglesia cuando se casa con el sistema en el siglo V, ¿qué perdió? El poder. Porque ¿qué hizo? Entró en negociación con el sistema y cambió el sistema de Dios, que es el poder del Espíritu Santo, por el sistema del hombre. Perdió el poder del Espíritu. El Espíritu Santo siempre se movía, pero no en poder. Entonces, en el siglo XX, nuevamente el Espíritu Santo entra en escena. Porque esto es importante, porque en el siglo XX no nace una denominación. Si usted deja la reforma del Espíritu Santo para ver el nacimiento de una denominación en la iglesia, usted se quedó corto. Lo que el Señor trajo fue de vuelta el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia para que fuésemos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era la capacidad para ser mártires, es decir, para presentar el Evangelio en poder y en autoridad por encima de nosotros mismos. ¿Por qué tenía que ser en el siglo XX? Lea la historia. En el siglo XX, principios del siglo XX, es donde se produce la revolución industrial. La tierra, la revolución científica en general, la tierra, las naciones de la tierra pasaron de ser artesanales y se convirtieron en industrias, en factorías de grandes niveles. La iglesia tenía que estar preparada, la iglesia tenía que tener el poder, la capacidad para ser testigo en una dimensión mayor y no artesanal. Por eso es que una iglesia que se quedó artesanal nada más que ordeñando vacas y criando gallinas, ¿es que eso es malo? No, pero resulta ser que tenemos delante de nosotros, venía un desafío demasiado grande y el Señor nunca se queda corto. La gente se queda corta, pero Dios nunca se queda corto. Y la única manera de enfrentar todo lo que iba a ocurrir en el siglo XX era a través de una impartición espiritual que nos colocara a nosotros por encima del sistema. Nuevamente, lamentablemente, hemos visto de todo. La iglesia circunscribió la venida del Espíritu Santo a una denominación, se empezaron a pelear que si era de Dios, que si no era de Dios. Una religión lo hizo tan chiquito que entonces, bueno, el Espíritu Santo pertenece solo a una denominación, los demás están perdidos, y se gastó el siglo XX en eso, y el siglo XXI que está delante de nosotros se conoce, así como se establece que en el siglo XV se estableció reforma de Martín Lutero, que en el siglo XX la reforma del Espíritu Santo, se reconoce que en el siglo XXI, de hecho se puso el año, ¿cuál fue? 2007. Siempre se me olvida, 2007-2008, cuando se reconoce como el año, así como en el 1905 fue la venida del Espíritu Santo, pero no es porque sea así, entienda, sino que, vamos a decir, los estudiosos colocan una fecha. Creo que fue el año 2007 que se coloca como el año del inicio de la reforma apostólica, la tercera reforma que está viviendo la iglesia. ¿Y cuál es la tercera? En la primera, Martín Lutero, vuelve Cristo de regreso, el Hijo. Segunda reforma, siglo XX, el Espíritu Santo vuelve al escenario. Tercera reforma, reforma apostólica, es traer de regreso al Padre. ¿Pero por qué? Si Jesucristo tenía que venir a la iglesia para que la iglesia despertara, era la luz de la tierra. Si el Espíritu Santo tenía que venir para darnos poder para lo que venía a la tierra, el Padre tiene que venir en este momento a nuestras vidas a darnos identidad. Y la reforma apostólica, como bien lo estaba enseñando el pastor, tiene que ver con una, permítame decirlo de esta manera, con una transformación de una comunidad que ya no se ve como simple depósito de lo que
que Dios quiere hacer, sino que ahora somos coparticipantes de lo que Dios está estableciendo en la tierra. Nosotros somos co-regentes, co-gobernantes juntamente con Cristo en la tierra, porque tenemos una identidad, hay un ADN en nosotros. La reforma apostólica, y somos comunidad apostólica porque tenemos identidad, sabemos quiénes somos hijos, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, y estamos viendo los propósitos eternos de Dios establecidos en la tierra de una manera como nunca antes. Eso es la reforma apostólica. Y este primer punto que estaba enseñando el pastor, una comunidad apostólica es una comunidad que sabe asociarse adecuadamente, es una comunidad que tiene relaciones de vida. Las relaciones son para vida y no son para muerte. Las relaciones no son para que usted le abra la puerta a la muerte. ¿Qué está ocurriendo en su casa cuando se reúne con alguien? ¿A quién le están abriendo la puerta? ¿A la vida o a la muerte? ¿Para qué se reúnen? ¿Para qué tienen comunión? Una comunidad apostólica entiende que la asociación es para comunión. Y la comunión siempre va a producir vida porque es el arma de guerra más poderosa que Dios nos dio. Es decir, la reforma apostólica, que es la tercera reforma que está viviendo la iglesia después del siglo V, tercera reforma, es una reforma que nos está dando no solamente identidad, sino que está colocando las relaciones en el cuerpo de Cristo al nivel que tiene que ser. Esta es la razón por la cual el cristiano de este tiempo no es un cristiano ni llanero solitario, ni que se las cree que se las sabe todas, ni que puede hacer las cosas solos, porque nosotros entendemos que funcionamos dentro de un cuerpo y de manera adecuada. ¿Cuál es el mayor ataque en contra de una mentalidad apostólica? División. ¿Y cómo viene división? ¿Usted cree que división viene es para que usted camine solo? No, división viene es para apartar grupitos. Y el último ejemplo con el que el pastor estaba cerrando, yo hice todo un resumen para que le quedara claro todo lo que el pastor enseñó en hora y media. ¿Quién era David? David era el menor, el más chiquito, el de quien no se tenía, el papá no tenía orgullo de él, el más criticado de esos hermanos, pero tuvo una característica. Fue un hombre que supo encontrarse con Dios en una dimensión, y eso lo manifestó fue como uniendo gente a pesar de los problemas de esa gente. ¿Cuáles eran los problemas? Endeudados, amargados y enlutados. Miren las características de la gente que unió David. Una mentalidad apostólica es una mentalidad que va a levantar al cuerpo de Cristo endeudado, enlutado y amargado, y los convierte como en el ejército de Dios. ¿Por qué cree usted entonces que David era tan atacado? ¿Alguien me lo dice? Porque buscaba la unidad. Porque siempre que Dios va a utilizar a una persona que tiene la unción para unir esas características, Satanás siempre va a venir en contra de esa persona. Muy importante. Pero una persona con esa unción, una comunidad, ¿y qué creemos Luis y yo? Nosotros creemos que hay muchas comunidades apostólicas a lo largo de la tierra. ¿Qué nos hace a nosotros? Creemos una congregación apostólica para naciones, que nosotros creemos en la unción del cuerpo. Nosotros creemos en un equipamiento para el cuerpo. Nosotros creemos en el trabajo en equipo. Nosotros creemos en la sinergia. Nosotros creemos en que cuando Dios levanta es un organismo, no una persona. Que mientras levanta el organismo vamos a estar personas protagonizando, sí, por supuesto. Porque es imposible cuando usted tiene un bebé y mientras ese bebé llega a los 15 años para que medio se atienda, usted es el centro de la vida de ese bebé, ¿sí o no? Pero una mamá, ¿qué mamá quiere aquí cambiarle los pañales a los hijos hasta los 30 años? Ninguna, ¿verdad? Bueno, nosotros como padres espirituales tampoco. Pero mientras que tengamos que cambiar los pañales, los cambiamos. Amén. ¿Me está entendiendo? Somos una comunidad apostólica. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en su destino. Cuando hablamos de usted, hablamos
basados en lo que vemos en su destino y no en el momento presente. Creemos literalmente, con todos los puntos y todas las comas que esa frase signifique, creemos literalmente que Dios lo trajo para ser equipado, para ser levantado a su nivel de unción y su nivel de desempeño en el Espíritu. Y creemos también que como comunidad estamos llamados a impactar no solamente Houston, sino las naciones de la tierra. Nosotros nos vemos, y esta palabra la tomamos nosotros literal hace varios años en nuestro llamado. Nosotros creemos que tenemos como comunidad apostólica literalmente el llamado de la iglesia de Antioquía. Una iglesia que era multirracial, o sea, multiétnica, multioficios. Dice que habían maestros, pastores y profetas allí. Habían de todos los colores y habían de diferentes lenguajes. Nosotros creemos literalmente que la unción que Dios nos ha entregado a nosotros para establecer es Iglesia de Antioquía, de donde entran y salen personas para tocar las naciones de la tierra, pero ya siendo equipadas y listas para su llamado. Esa es una mentalidad apostólica. Nosotros no creemos en lo que muchos les van a enseñar, hermanos, en ciertas estructuras apostólicas dentro de la iglesia. No creemos en eso, lo pusimos en práctica en otros años de nuestra vida y no funcionó. Probablemente funcione para algunas organizaciones, para nosotros no funcionó. Nosotros creemos que como comunidad debemos levantar a la gente, equiparla, enseñarla, enviarla, comisionarla. A eso Dios nos llamó y eso es lo que estamos haciendo. Amén. Amén. Bueno, son las 9:15, 5 minutos. ¿Qué aprendimos? Les hice el resumen.